Me llamo Emma Wilson, tengo 28 años y nunca pensé que mi excelente historial crediticio se volvería en mi contra por culpa de mi propia familia. Abrir el misterioso sobre dirigido a mí en el que se me informaba de la refinanciación de una hipoteca fue muy confuso, sobre todo porque yo no tenía ninguna casa. Descubrir que mis padres habían pedido en secreto un préstamo de $900,000 a mi nombre para la novia de mi hermano, Jennifer, me dejó sin aliento. Algún día lo entenderás, me dijo mi madre con desdén cuando la enfrenté. Yo solo sonreí y asentí, pero en mi interior ya estaba planeando mi próximo movimiento. Antes de continuar con la historia, cuéntame desde dónde la estás viendo en los comentarios. Si alguna vez tu familia te ha aprovechado, dale al me gusta, y suscríbete para saber cómo manejé esta traición de una forma que nadie esperaba. Crecí en los suburbios de Chicago y era la típica niña de papá y la pequeña ayudante de mamá. En nuestras fotos familiares aparecíamos 4 personas sonrientes: mi madre, mi padre, mi hermano mayor, Ryan, y yo, con ropa perfectamente coordinada y una felicidad genuina. Mi padre trabajaba como director de ingeniería y mi madre dirigía con éxito un negocio de diseño de interiores desde casa, lo que le permitía asistir a todos los eventos escolares y preparar todas las cenas. Me inculcaron la importancia de la responsabilidad financiera desde muy pequeña. Empecé a cuidar niños a los 12 años, conseguí mi primer trabajo oficial a los 16, y ahorré todo el dinero que pude. Cuando llegaron las cartas de admisión a la universidad, elegí la universidad estatal que me ofrecía una beca parcial, y trabajé 20 horas a la semana en la librería del campus para evitar los préstamos estudiantiles. 4 años más tarde, me gradué sin deudas y con un título en finanzas, y conseguí un puesto de nivel inicial en una prestigiosa empresa financiera de Chicago. Mis padres estaban radiantes de orgullo en mi graduación, dijo mi padre mientras se secaba las lágrimas mientras cruzaba el escenario. Siempre has sido el sustento de la familia, me dijo durante la cena de celebración. Esas palabras deberían haber sido mi primera pista sobre la dinámica familiar, pero en ese momento las tomé como un simple cumplido. El camino de Ryan fue muy diferente. 2 años mayor que yo, con 32 años, había pasado por 3 universidades diferentes antes de graduarse finalmente con un título de estudios generales tras 6 años. Su currículum constaba de una serie de trabajos que duraban menos de un año cada uno: gestión de ventas minoristas, ventas internas, trabajo en restaurantes. Ninguno de ellos se convirtió en una carrera profesional. Cada transición venía acompañada de emergencias financieras que nuestros padres manejaban sin dudarlo: reparaciones del coche, fianzas de alquiler, rescates de tarjetas de crédito. Nunca dijeron que no. Ryan simplemente había encontrado su pasión. Mi madre me lo explicaba cuando le expresaba mi preocupación. Es creativo, no está hecho para los caminos convencionales. Yo asentía con la cabeza mientras construía mi carrera metódicamente, ganándome ascensos gracias a mi rendimiento constante y mi dedicación. A los 28 años, había conseguido una excelente puntuación crediticia de 820, había ahorrado para la jubilación, y había creado un fondo de emergencia con capacidad para 6 meses de gastos. La estabilidad financiera me proporcionaba un inmenso orgullo y seguridad que había ganado con disciplina y planificación. Entonces, Jennifer entró en el círculo familiar cuando Ryan la invitó a la cena de Navidad hace 3 años. Alta, rubia y vestida con ropa de diseño, dominaba la conversación con historias sobre las propiedades vacacionales de su familia y sus planes para lanzar un negocio revolucionario.
Mis padres se sintieron cautivados al instante, especialmente por sus afirmaciones sobre la riqueza y las conexiones de su familia. El padre de Jennifer conoce personalmente al gobernador, anunció Ryan con orgullo, mientras ella restaba importancia al comentario con un modesto gesto de la mano, en la que se veía un brazalete de diamantes. Me di cuenta de que nunca describió en qué consistía el negocio de su familia, y de que desviaba las preguntas con vagas referencias a diversas industrias e inversiones diversificadas. Mientras recogía la cocina, le pregunté a mi madre qué opinaba. «Es justo lo que Ryan necesita», respondió mi madre. «Alguien con visión de futuro y ambición». En lugar de señalar que la ambición suele implicar trabajo real, algo que no había oído mencionar en los grandiosos planes de Jennifer, me mordí la lengua. Durante el año siguiente, las reuniones familiares cambiaron sutilmente. Ryan y Jennifer se convirtieron en el centro de atención y su relación, y sus planes de futuro dominaban las conversaciones. Jennifer mostraba fotos de casas de lujo en su iPad, y comentaba las características imprescindibles a la hora de comprar una propiedad. Mis noticias sobre ascensos o inversiones recibían rápidas felicitaciones antes de que el tema volviera a ser las últimas perspectivas laborales de Ryan o los planes de futuro. Intenté ignorar el patrón y centrarme en mi próximo objetivo: comprar mi primera casa. Después de investigar los barrios que se ajustaban a mi presupuesto, solicité la preaprobación de una hipoteca y empecé a visitar viviendas. Curiosamente, mis 2 primeras solicitudes fueron denegadas a pesar de mi excelente crédito y mis ingresos estables. Los agentes hipotecarios parecían confundidos al revisar mi expediente y mencionaban obligaciones existentes sin dar detalles. Frustrado, estaba a punto de ponerme en contacto con una agencia de crédito cuando recibí un sobre extraño en mi apartamento. Financial Freedom Mortgage Services lo había dirigido a mí y se refería a una oportunidad de refinanciación de mi propiedad. Me pilló desprevenido, ya que aún no era propietario de ningún inmueble. Dentro había una carta en la que me felicitaban por cumplir los requisitos para obtener una reducción de los tipos de interés de mi hipoteca actual para una propiedad en Willow Lane, en Lakeview, uno de los barrios más caros de Chicago. Supuse que era correo basura o una estafa. Estuve a punto de tirarlo, pero entonces me fijé en el importe del préstamo, $900,000. Se me aceleró el corazón mientras buscaba transacciones desconocidas en mi aplicación de banca online. En la parte superior apareció un banner de notificación que había pasado por alto anteriormente. El estado de su solicitud de hipoteca ha sido actualizado. Al hacer clic en las preguntas de seguridad, aparecieron los detalles de un préstamo recientemente aprobado a mi nombre, para una propiedad que nunca había visto. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies mientras miraba la pantalla, preguntándome cómo era posible. Marqué el número que aparecía en el membrete de Financial Freedom Mortgage con dedos temblorosos. Tras navegar por el sistema automatizado y verificar mi identidad, una alegre representante de atención al cliente me felicitó por mi preciosa propiedad con vistas al lago. Se me secó la boca cuando confirmó los detalles de la hipoteca: $900,000 aprobados 3 meses antes, con los primeros pagos ya procesados a tiempo. ¿Podría verificar la dirección de la propiedad?, le pregunté mientras cogía un bolígrafo. Ella recitó una dirección en Willow Lane, una calle que reconocí de los anuncios inmobiliarios de lujo que había mirado con nostalgia, mientras me fijaba metas personales más modestas. ¿Quién realizó el último pago?, pregunté, tratando de mantener la voz firme.
Déjeme comprobar nuestros registros, respondió tras una breve pausa. El pago se había procesado desde una cuenta a nombre de Richard Wilson, mi padre. ¿Hay algún problema con su hipoteca, señorita Wilson? Preguntó. Preguntó la representante, notando claramente la tensión en mi silencio. Solo estoy revisando unos papeles, respondí vagamente antes de darle las gracias y colgar. 20 minutos más tarde, aparqué frente a una impresionante casa modernista con amplios ventanales y una entrada ajardinada. La propiedad rezumaba riqueza y buen gusto, precisamente el tipo de casa que aspiraba a poder permitirme algún día, tras años de progresar en mi carrera y ahorrar, y que debería haber estado completamente fuera del alcance de mi hermano. Mientras estaba paralizada por la confusión, un Audi familiar entró en la entrada. Ryan salió con bolsas de la compra de un lujoso mercado. Salí de mi modesto sedán y me acerqué a él, y se me hizo un nudo en el estómago. Su expresión pasó de la sorpresa a la culpa inequívoca cuando me vio. «Emma, ¿qué haces aquí?», dijo con alegría forzada. «Podría preguntarte lo mismo», respondí señalando hacia la casa, que, al parecer, era mía. Ryan palideció y miró nerviosamente hacia la puerta principal antes de caminar hacia mí. «Hablemos en el patio trasero», murmuró, guiándome por un camino de piedra hacia un jardín perfectamente cuidado con muebles de exterior que probablemente costaban más que mi coche. Empecé a luchar por mantener la compostura, y le pregunté por qué había una hipoteca a mi nombre por este lugar. Ryan dejó la compra en el suelo sin mirarme a los ojos. «Mamá y papá nos ayudaron a comprar este sitio», admitió finalmente. Jennifer necesitaba la dirección correcta para sus contactos de trabajo y, con mi historial crediticio. Su voz se apagó cuando se abrió la puerta principal. Jennifer apareció con unas gafas de sol de diseño en la cabeza y con aire molesto hasta que me vio. Su expresión se transformó al instante en alegría. «Emma, qué sorpresa», exclamó acercándose para darme un beso al aire. «Ahora por fin puedes ver nuestra casa, ¿no es perfecta?». Los anteriores propietarios aceptaron nuestra oferta después de que los padres de Ryan nos ayudaran con la financiación. Me cogió del brazo y me llevó hacia la casa. «Tienes que ver la cocina, con encimeras de mármol italiano y armarios hechos a medida». Le dije al diseñador que no me conformaría con menos. El surrealista recorrido continuó mientras Jennifer me guiaba por habitaciones amuebladas con piezas que me llevaría años poder pagar, mientras yo luchaba con la creciente certeza de que habían utilizado mi nombre y mi crédito sin mi conocimiento ni consentimiento. Ryan nos seguía en silencio, evitando mis miradas inquisitivas. «El baño principal tiene una bañera japonesa», continuó Jennifer, ajena a la tensión, «absolutamente esencial para mi rutina de cuidado personal, con lo estresante que es poner en marcha un negocio. Me liberé de su agarre cerca de la puerta principal. «Es precioso, pero necesito hablar con Ryan en privado», dije con rigidez. Jennifer puso morritos, pero se retiró a otra habitación después de que Ryan asintiera con la cabeza. «¿Cómo han ayudado exactamente mamá y papá con la financiación?», exigí una vez que Jennifer se hubo ido. Ryan se movió incómodo. «Es complicado, M. El plan de negocio de Jennifer requería una dirección prestigiosa, pero sus padres no quisieron ayudar. Mi crédito quedó por los suelos con aquella aventura empresarial del año pasado. Mamá y papá querían apoyarnos, pero todavía están pagando su hipoteca». Esperé la confesión que ya sabía que iba a llegar. «Sugirieron usar tu perfil crediticio temporalmente, hasta que el negocio de Jennifer despegue o mi crédito mejore», finalmente murmuró. «Están haciendo los pagos desde su cuenta».
La traición me dejó sin aliento, sin decírmelo, sin pedir permiso. Ryan pareció avergonzado, pensaron. Seguro que exagerabas, que no era para tanto, que nunca habían incumplido un pago, que era solo un tecnicismo, usar tu buen crédito. ¿Un tecnicismo?, repetí incrédulo. Ryan, eso es robo de identidad, es fraude. No seas dramático, respondió con tono molesto. Se trata de la familia ayudando a la familia, mamá y papá harían lo mismo por ti. Incapaz de continuar la conversación sin decir cosas de las que podría arrepentirme, me fui sin responder. El trayecto a casa transcurrió en una nebulosa de conmoción y confusión. Una vez en mi apartamento, consulté inmediatamente mi informe crediticio, confirmando mis temores. Allí estaba el enorme préstamo que alteraba drásticamente mi ratio de deuda e ingresos, y explicaba mis recientes rechazos hipotecarios. Sonó mi teléfono. Era mi madre. Respiré hondo y contesté, preguntándome qué explicación podría justificar esta traición por parte de las personas que me habían enseñado la responsabilidad financiera. 2 noches más tarde, me senté frente a mis padres en la mesa del comedor, un entorno familiar que ahora me parecía hostil. Mamá había preparado mi plato favorito, pollo asado con hierbas y patatas al romero, en un intento evidente de suavizar lo que sabía que sería una conversación difícil. Papá rellenó nerviosamente su copa de vino por tercera vez, mientras mamá mantenía una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, así que empecé a empujar la comida en el plato sin apetito. ¿Alguna vez pensasteis en decírmelo? Llegaba a los ojos, así que empecé a empujar la comida en mi plato sin apetito. ¿Alguna vez pensasteis en decírmelo de la hipoteca a mi nombre? La sonrisa de mi madre vaciló ligeramente. Emma, cariño, estábamos esperando el momento adecuado. No hay por qué enfadarse por esto. La naturalidad de su respuesta encendió algo en mí. No hay por qué enfadarse. Cometisteis un fraude al utilizar mi identidad. Mi padre carraspeó. Se trata de una descripción muy dura de un asunto familiar. Emma, solo estamos ayudando a tu hermano durante un periodo de transición. Lo miré con incredulidad. Falsificando mi firma en los documentos del préstamo. Ocultando una deuda enorme a mi nombre sin mi conocimiento ni consentimiento. Sus expresiones confirmaron mis sospechas antes de que respondieran. Hicimos lo que era necesario por Ryan y Jennifer. Mi madre respondió a la defensiva. El plan de negocio de Jennifer les exigía presentar una imagen determinada y necesitaban el vecindario adecuado. Sus padres se negaron a ayudarles pese a sus medios. ¿Qué negocio requiere exactamente una casa de $1 millón? Exigí. Mamá se animó, aparentemente aliviada por cambiar de tema. Jennifer va a poner en marcha un servicio exclusivo de consultoría de bienestar para personas con un alto poder adquisitivo. Combinará el asesoramiento nutricional con el coaching personal y organizará retiros de lujo. La casa sirve tanto de oficina como de demostración del estilo de vida que sus clientes aspiran a alcanzar. La descripción sonaba a palabras vacías, pero volví al tema central. Eso no justifica el uso de mi identidad. ¿Entienden cómo me afecta esto? Puedo optar a una hipoteca, pero ahora mi ratio de deuda-ingresos está completamente desequilibrada, mi puntuación crediticia perfecta, que me ha costado años conseguir, está en peligro si te retrasas en un solo pago. Papá hizo un gesto de desprecio. No nos hemos retrasado en ningún pago, tu calificación crediticia está bien por ahora. Yo le respondí. ¿Y qué pasa si no puedes hacer los pagos en el futuro? ¿Qué pasaría si el negocio de Jennifer fracasa, como las anteriores empresas de Ryan? El rostro de mi madre se endureció.
Esa es exactamente la actitud negativa que nos hizo dudar a la hora de incluirte. El negocio de Jennifer es sólido. Ryan por fin está con alguien que lo eleva. Así que se trata de hacer felices a Ryan y a su novia a mi costa, de las apariencias, se trata de que la familia se apoye. Mamá insistió en que haríamos lo mismo por ti si fuera necesario. Me reí con amargura. Necesité tu apoyo cuando estaba ahorrando para la universidad, cuando tenía 2 trabajos para graduarme y pagar la deuda. Ahora necesito tu apoyo para comprar mi propia casa modesta. Sin embargo, lo has hecho imposible mientras le compras una mansión a Ryan. Papá dio un golpe en la mesa y los cubiertos saltaron. Ya basta. Siempre hemos apoyado a nuestros hijos por igual. Estás haciendo los pagos, tu crédito no corre peligro. Este acuerdo ayuda a tu hermano a establecerse con Jennifer, que viene de una familia influyente. Con el tiempo, tú también te beneficiarás de ellos. No quiero contactos fraudulentos, exclamé. Quiero que mi nombre sea eliminado de esa hipoteca inmediatamente. Mis padres se miraron. Eso no es posible ahora mismo, admitió papá. Refinanciar tan pronto supondría importantes penalizaciones, y Ryan aún no cumple los requisitos para obtener el préstamo por su cuenta. Entonces, vendan la casa, sugirió papá. Ni hablar, respondió mamá con dureza. Jennifer ya ha empezado a recibir clientes en esa dirección, han invertido en mobiliario y han establecido su marca. Me costaba entender su punto de vista. Entonces, ¿cuál es tu solución? Mantener una hipoteca fraudulenta a mi nombre hasta que mejore la situación empresarial de Ryan, explicó papá. Como mucho 1 o 2 años. 1 o 2 años, repetí incrédulo. Ese es tu plan, seguir cometiendo fraude durante años. La expresión de mamá se volvió fría. Tú siempre has sido egoísta, a diferencia de tu hermano. La familia significa apoyarse mutuamente, no obsesionarse con tecnicismos y papeleo. Ryan te habría ayudado sin todo este drama. Sus palabras me dolieron más de lo que ella podía imaginar. Toda mi vida me había enorgullecido de mi responsabilidad, de nunca pedir ayuda, de construir seguridad a través del esfuerzo. Ahora, esas mismas cualidades se estaban interpretando como defectos de carácter. Egoísta, repetí en voz baja. Soy egoísta por oponerme a que me roben mi identidad y por querer controlar mi propio futuro financiero. Estás exagerando, insistió mi madre. Mira el panorama general. Ryan y Jennifer son el futuro de esta familia. Su éxito beneficiará a todos. En ese momento, vi con dolorosa claridad mi posición en la jerarquía familiar. Mamá insistió. Mira el panorama general. Ryan y Jennifer son el futuro de esta familia. Su éxito beneficiará a todos. Estás exagerando, insistió mamá, pero yo ya había visto con dolorosa claridad mi posición en la jerarquía familiar. En ese momento, vi con dolorosa claridad mi posición en la jerarquía familiar. Yo no era el responsable, era el recurso. Mi responsabilidad financiera me convertía en un recurso que se podía aprovechar en beneficio de Ryan. Mi cuidadosa construcción de mi crédito me convertía en una herramienta al servicio de sus propósitos. Darme cuenta de eso fue como si me echaran agua helada por la espalda. Quiero que mi nombre desaparezca de esa hipoteca, dije rotundamente. Encuentra otra forma de financiar su estilo de vida. Eso no va a pasar, respondió papá con firmeza. No ahora. Estamos haciendo los pagos, tu crédito está a salvo, eso debería ser suficiente. La conversación siguió en círculos, con justificaciones cada vez más desconcertantes para mí. Cuando me fui, no se había resuelto nada, excepto mi comprensión de que no tenían intención de solucionar la situación. Conduciendo a casa a través de lágrimas borrosas,
Luché por reconciliar a los padres que me habían enseñado la responsabilidad financiera con las personas que acababan de defender el uso de mi identidad para cometer un fraude. Al final, dejé que los sollozos salieran de mi coche, fuera del edificio de apartamentos, llorando no solo la seguridad financiera que me habían robado, sino también la pérdida de la confianza en las personas que siempre había creído que eran mi refugio más seguro. A medida que las lágrimas se calmaban, una fría determinación ocupó su lugar. Si mi familia no me protegía, tendría que protegerme yo misma, aunque eso significara enfrentarme a ellos. La semana siguiente al enfrentamiento con mis padres, decidí protegerme yo misma, aunque eso significara enfrentarme a ellos. La semana siguiente al enfrentamiento con mis padres, me sumergí en la investigación sobre el robo de identidad cometido por familiares. Cada artículo y hilo de foro revelaba la misma inquietante verdad. El fraude financiero familiar crea desafíos singularmente dolorosos, que mantienen a las víctimas entre la autoprotección legal y el deseo de preservar las relaciones. Concerté una cita con ella y le llevé copias de los documentos de la hipoteca que había solicitado directamente al prestamista. La representante, una mujer comprensiva llamada Marisa, revisó los documentos con creciente preocupación. Claramente, esta no es tu firma, observó, comparando mi firma en el carné de conducir y en la tarjeta de firma del banco. En casos como este, normalmente recomendamos presentar una denuncia policial por robo de identidad. ¿Contra mis padres?, pregunté con un nudo en el estómago al pensarlo. Entiendo su vacilación, respondió Marisa con delicadeza. Pero sin una denuncia oficial por fraude, poco podemos hacer para liberarla de esta responsabilidad. Me fui sin comprometerme a emprender acciones legales, y concerté una sesión de terapia familiar con la esperanza de que un profesional neutral pudiera ayudar a mis padres a comprender la gravedad de sus actos. La sesión resultó desastrosa. El terapeuta apenas había terminado de explicar las políticas de confidencialidad cuando mi madre lo interrumpió para decir: «No estamos aquí porque hayamos hecho nada malo. Estamos aquí porque Emma no entiende cómo se apoyan las familias». Rechazó repetidamente mis intentos de explicar las implicaciones financieras y legales del robo de identidad. Cuando el terapeuta sugirió que mis padres buscaran ayuda legal para Ryan, mi padre la acusó de ponerse de mi parte y terminó la sesión prematuramente. Al fracasar los canales formales, intenté razonar con Ryan directamente, y quedé con él para tomar un café mientras Jennifer estaba en un evento de networking. «Necesito que entiendas lo que está en juego aquí». Le expliqué mi futuro financiero, mi capacidad para comprar mi propia casa, e incluso las posibles oportunidades laborales que se verían afectadas por esta hipoteca. Ryan parecía incómodo, pero no realmente arrepentido. «Lo entiendo, Emma, y te agradezco de verdad tu ayuda. Los contactos de Jennifer por fin están dando sus frutos. Cuando nos hayamos establecido, refinanciaremos y quitaremos tu nombre de todo». «¿Cuándo exactamente?», le presioné. «6 meses, quizá un año», respondió con vaguedad. «Los clientes de bienestar de Jennifer tardan en cultivarse. Son millonarios que no toman decisiones rápidas». Su calendario encajaba perfectamente con el de nuestros padres. Era conveniente, pero no casual. Ninguno de ellos tenía un plan real más allá de utilizar mi crédito indefinidamente. Mi siguiente paso fue reunirme directamente con Jennifer, con la esperanza de apelar a su sentido de la ética. Quedamos en una cafetería de lujo que ella eligió, donde llegó con 20 minutos de retraso, vestida con ropa deportiva de diseño y llevando un bolso de lujo.
Entiendo perfectamente tus preocupaciones, me dijo Jennifer después de que le explicara mi situación, con voz llena de fingida compasión. Pero estás exagerando con lo de la hipoteca. Tus padres te lo han explicado todo, están haciendo los pagos, tu puntuación crediticia sigue siendo excelente y estás ayudando a poner en marcha un negocio que, con el tiempo, beneficiará a toda tu familia. ¿Cómo me beneficiará exactamente tu negocio?, le pregunté. Jennifer sonrió con condescendencia. Cuando cree mi marca de bienestar, necesitaré gente de confianza para expandir las operaciones. Los familiares con experiencia financiera podrían ser muy útiles. La vaga promesa de un futuro empleo en su dudosa empresa, aparentemente tenía como objetivo compensarme por el robo de mi identidad. Me fui sintiéndome más frustrada que nunca. Cuando las súplicas directas fracasaron, mis padres propusieron lo que consideraban un compromiso. Me pagarían $500 al mes a cambio de no seguir manteniendo la hipoteca a mi nombre. La cantidad ni siquiera era suficiente para cubrir el apartamento que ahora me veía obligada a alquilar, ya que no cumplía los requisitos para obtener una hipoteca propia. Entonces llegó la primera notificación de impago. Mi teléfono sonó temprano un sábado por la mañana. Un representante del banco me explicó que el pago de la hipoteca llevaba 5 días de retraso. La llamada desesperada que hice a mis padres fue respondida con indiferencia. Es solo un problema temporal de liquidez, explicó mi padre. Me encargaré de ello el lunes. Aunque él hizo el pago, el incidente destrozó cualquier confianza que me quedaba en sus promesas de proteger mi crédito. 2 semanas más tarde, me denegaron la renovación del contrato de alquiler de mi apartamento. El administrador de la propiedad me explicó con tono apologético que mis ingresos superaban los requisitos para los inquilinos. La hipoteca de $900.000 había empezado por fin a afectar a mi vida cotidiana de forma tangible. Conseguí un contrato de alquiler mensual a un precio más alto, lo que aumentó la presión financiera y mi ansiedad. El sueño se volvió esquivo, ya que me preocupaban los futuros impagos o los préstamos adicionales que se contratarían a mi nombre. Cada día traía nuevas pruebas de que hablar y llegar a un acuerdo no iba a resolver la situación. Durante una revisión rutinaria de mi crédito, descubrí que mi calificación había bajado 70 puntos en 2 meses. El uso de la hipoteca, combinado con el retraso en el pago, había dañado la base financiera que había construido con tanto cuidado. Por aquella época, me encontré con una antigua compañera de trabajo que me comentó que había solicitado un alquiler en mi edificio. Me sorprendió cuando me dijo que había una vivienda disponible. Me comentó que le habían denegado la renovación al inquilino actual por problemas de crédito. Imagínate tener problemas de crédito si trabajas en finanzas. Sentí vergüenza. La reputación profesional que había construido a lo largo de mi trayectoria en el sector financiero corría ahora peligro por las acciones de mi familia. Cada vez era más evidente que mis intentos de resolver la situación de forma pacífica estaban fracasando. Algo tenía que cambiar, y pronto, antes de que la situación se me fuera aún más de las manos. Pasaron 6 meses con una tensión cada vez mayor. Las reuniones familiares, que antes eran cálidas tradiciones, se convirtieron en campos de batalla de comentarios pasivo-agresivos y silencios tensos. En la cena de Acción de Gracias, mi madre le preguntó a Jennifer de forma provocativa por su próspero negocio, mientras ignoraba el reciente éxito de mi proyecto en el trabajo. En el intercambio de regalos de Navidad, Ryan me regaló un libro titulado La familia es lo primero. Encontrar la felicidad a través del sacrificio.
Su mensaje era tan evidente que el envoltorio de papel festivo no podía ocultar la culpa. Durante esos meses, el exclusivo negocio de consultoría de bienestar de Jennifer se reveló poco a poco como nada más que un esquema de marketing multinivel sobrevalorado, que vendía suplementos dudosos y cursos de meditación. Reclutó a varios conocidos adinerados para que se convirtieran en socios de bienestar, quienes a su vez intentaron reclutar a otros. La clásica estructura piramidal disfrazada con una marca de lujo y un lenguaje pseudocientífico. A pesar del cuestionable modelo de negocio, Jennifer seguía gastando generosamente en ropa de diseño, visitas a restaurantes caros y reformas de su casa, todo ello documentado meticulosamente en sus redes sociales. El prometido éxito empresarial que resolvería la situación hipotecaria seguía estando perpetualmente a la vuelta de la esquina, según tanto a Ryan como a mis padres. Entonces llegó el primer golpe duro. Ryan perdió su trabajo. La startup tecnológica en la que trabajaba como representante de ventas se sometió a una reestructuración que eliminó su puesto, entre otros. En realidad, es el momento perfecto, afirmó al anunciar la noticia en una cena familiar. Ahora puedo centrarme a tiempo completo en apoyar la expansión del negocio de Jennifer. Los pagos de la hipoteca, que antes eran irregulares pero se realizaban finalmente, se dejaron de pagar por completo. 3 meses consecutivos de avisos de impago se convirtieron en cartas amenazadoras del banco, cada una de las cuales provocaba llamadas de pánico a mis padres, que ofrecían explicaciones y promesas cada vez menos creíbles. Mientras tanto, mi vida profesional comenzó a sufrir consecuencias concretas. Mi director me llamó a su oficina para hablarme de un puesto de analista financiero senior que yo había solicitado. Tu trabajo merece el ascenso, me explicó con torpeza, pero el puesto requiere una autorización de seguridad adicional y una exhaustiva verificación de tus antecedentes financieros, y dadas algunas irregularidades en tu historial crediticio actual, hemos decidido posponer su consideración. La humillación fue profunda. Años de trabajo ejemplar socavados por una situación que no era culpa mía. Le di las gracias profesionalmente y, de alguna manera, mantuve la compostura hasta llegar a mi coche, donde las lágrimas de frustración fluyeron libremente. El acontecimiento más alarmante llegó en forma de una nueva notificación de mi servicio de control de crédito. Se había abierto una segunda hipoteca, una línea de crédito con garantía hipotecaria por $150,000, contra mi propiedad, utilizando de nuevo mi nombre e identificación. Esta vez ni siquiera recibí la cortesía de que me informaran antes de seguir aprovechándose de mi identidad. Cuando llamé a mis padres para enfrentarme a ellos, me dieron justificaciones a la defensiva. Ryan necesita capital para apoyar el negocio de Jennifer en esta fase crítica de crecimiento. Mi madre explicó que era algo temporal, que el negocio estaba a punto de alcanzar el umbral de rentabilidad. Es un esquema piramidal, exclamé. Y ahora habéis cometido fraude 2 veces utilizando mi identidad. No uses esa palabra, interrumpió papá bruscamente. Esto es un asunto familiar, no legal. Pero era ambas cosas, y la situación estaba destruyendo mi salud. Los ataques de ansiedad se hicieron tan frecuentes que finalmente busqué ayuda médica. El médico me dijo que tenía la presión arterial elevada y me recomendó terapia para controlar el estrés. El insomnio me dejaba agotada durante los días de trabajo, lo que ponía aún más en peligro mi carrera. Mis pocos amigos íntimos notaron mi alejamiento de las actividades sociales, y cómo miraba constantemente el teléfono en busca de notificaciones del banco, y también las ojeras que tenía.
Lisa, mi compañera de piso en la universidad, y ahora vecina, finalmente me enfrentó después de que rechazara salir por tercer fin de semana consecutivo. ¿Qué está pasando, Emma? Le conté toda la historia en su apartamento, el fraude del CIE, la presión familiar, los intentos fallidos de resolverlo. Lisa me escuchó sin interrumpir y su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la ira por mi causa. Es abuso, afirmó con rotundidad cuando terminé. Abuso financiero. Tu familia te está explotando. Escuchar a otra persona nombrar la situación con tanta claridad me hizo sentir validada y aterrorizada a la vez. ¿Pero qué puedo hacer sin destruir por completo mi relación con ellos?, pregunté. Lisa me respondió con una pregunta mejor. ¿Merece la pena conservar una relación construida sobre la explotación? ¿Vale la pena mantenerla en su forma actual? Sus palabras resonaron de forma incómoda en mi mente mientras pensaba en lo condicional que había resultado ser el afecto de mi familia. El punto de ruptura final llegó de forma inesperada. Mi fiable sedán, que ya mostraba signos de su edad, 12 años, se averió por completo en la autopista durante mi trayecto matutino al trabajo. El mecánico dictaminó que había que cambiar la transmisión, y los costes de reparación superaban el valor del vehículo. Solicité un préstamo para financiar un reemplazo modesto, pero me lo denegaron debido a mi ratio de deuda-ingresos. El agente de préstamos se rió al revisar mi solicitud. Con una hipoteca de $1 millón y tu salario, no puedes optar a un préstamo de $5.000 para un coche. Lo absurdo de la situación. No poder comprar un medio de transporte fiable para ir al trabajo que pagara la casa en la que no quería vivir. El transporte público alargaba mi trayecto diario varias horas, lo que empeoraba aún más mi salud y mi rendimiento en el trabajo. Entonces llegó el encuentro fortuito que lo cambió todo. Mientras esperaba el autobús bajo la lluvia, vi una cara familiar bajo un paraguas en la misma parada. Era Melissa, una mujer a la que reconocí de las publicaciones de Jennifer en las redes sociales. Habían aparecido juntas en muchas fotos, pero meses antes habían desaparecido repentinamente de los perfiles de la otra. «Eres Emma, ¿verdad?», me preguntó, sorprendiéndome. «¿La hermana de Ryan?», confirmé. Dudó antes de continuar. «Tenía intención de ponerse en contacto con usted. Hay cosas sobre Jennifer que debería saber». Mientras tomábamos un café en una cafetería cercana, Melissa me reveló que había sido la compañera de piso y socia de Jennifer en 2 negocios fallidos anteriores. «Este no es su primer esquema piramidal», explicó Melissa. «Tiene un patrón, encuentra un novio rico, convence a su familia para que invierta en su negocio, agota los recursos, y luego se marcha cuando todo se derrumba». Lo más inquietante fue la revelación de Melissa sobre la familia del anterior novio de Jennifer. Reorganizaron su casa para financiar su revolucionaria línea de cuidado de la piel, que nunca llegó a lanzarse. Cuando el dinero se esfumó, ella culpó a las condiciones del mercado y a problemas de fabricación. Luego conoció a Ryan y, de repente, ya no tenía tiempo para ese negocio. La historia coincidía con nuestra situación de manera tan perfecta que no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones de Jennifer. Armada con esta nueva información y desesperada tras meses de deterioro, finalmente reconocí lo que mi familia no quería ver. La situación nunca se resolvería por sí sola. Jennifer no tenía intención de crear un negocio legítimo. Ryan no tenía capacidad para gestionar las finanzas de forma responsable, y mis padres seguirían apoyándolos a mi costa indefinidamente. Si quería recuperar mi identidad financiera y mi futuro, tendría que tomar medidas decisivas,
aunque eso significara que las relaciones familiares nunca volverían a ser las mismas. Una fresca mañana de martes, me senté en la sala de espera de Patricia Álvarez, abogada especializada en robo de identidad y fraude financiero. La oficina transmitía competencia y discreción, las paredes estaban cubiertas de credenciales, y el mobiliario era profesional, sin ostentación. La había encontrado a través de un foro de apoyo a víctimas de fraude financiero, donde antiguos clientes elogiaban su comprensión de los retos únicos que plantea el robo de identidad. Cuando la recepcionista me llamó, casi perdí los nervios al darme cuenta de que ese paso era irrevocable. Patricia me recibió con un apretón de manos firme y una mirada compasiva. Sin duda, había presenciado situaciones similares antes. Los casos de robo de identidad familiar son de los más difíciles a los que me enfrento, me explicó después de que le contara mi situación. Las víctimas luchan con preocupaciones legales legítimas, además de intensos conflictos emocionales y presión. Lo que le ha pasado es un delito y una profunda traición a la confianza, me dijo, y su reconocimiento directo me hizo llorar a pesar de mi determinación por mantener la compostura. Lo he intentado todo, hablar, negociar, terapia familiar, pero nada cambia su comportamiento ni su creencia de que usar mi identidad es su derecho como familia. Patricia asintió y dijo que, por desgracia, era habitual y que, sin consecuencias formales, estas situaciones rara vez se resolvían, ni siquiera cuando la familia continuaba unida. Me expuso con claridad mis opciones, empezando por la documentación. Debíamos empezar por establecer formalmente que yo no había autorizado esas cuentas, lo que significaba presentar denuncias policiales, enviar declaraciones juradas a las agencias de crédito y ponernos en contacto directamente con los prestamistas. Denuncias policiales, repetí, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, confirmó con delicadeza. Sin documentación oficial del fraude, los acreedores no tienen base legal para separar esas deudas de tu identidad. El aspecto penal no es nuestro objetivo, sino proteger tu identidad financiera. Con las manos temblorosas, firmé la carta de compromiso, dando así inicio oficial al proceso de documentación legal del fraude. La semana siguiente fue un torbellino de papeleo y procesos complicados. Presenté una denuncia policial con un detective especializado en delitos financieros, a quien proporcioné copias de los documentos falsificados y la cronología de los hechos. El detective Martínez escuchó sin juzgar y explicó que los casos de fraude familiar rara vez acaban en un proceso judicial, ya que las víctimas buscan principalmente la separación financiera en lugar del castigo penal. Nuestra documentación crea el registro oficial que necesitas para presentar a los acreedores. Las consecuencias legales de tu familia dependerán en gran medida de cómo respondan a las notificaciones de fraude. El peso de la responsabilidad me abrumaba mientras firmaba una declaración jurada tras otra, cada una de las cuales podía acarrearle consecuencias a mis padres y a mi hermano. Cuando regresé a mi apartamento después de reunirme con los representantes de la agencia de crédito, mi teléfono mostraba 6 llamadas perdidas de Ryan. Me armé de valor y le devolví la llamada. ¿Cómo has podido involucrar a la policía?, me espetó al instante, con una mezcla de ira y pánico en la voz. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me estoy protegiendo. Después de haberlo intentado todo, respondí con voz más firme de lo que me sentía. Tú, mamá y papá, no me dejasteis otra opción. Potencialmente has arruinado la vida de nuestros padres. Jennifer está devastada. Sus contactos comerciales están haciendo preguntas porque los investigadores están llamando por la propiedad.
Su preocupación por la reputación de Jennifer, en lugar de por mi bienestar financiero, reforzó mi determinación. Pasé 6 meses intentando resolverlo dentro de la familia. Le recordé que ninguno de ustedes se había tomado en serio mis preocupaciones, sino que las estaban exagerando. Mamá y papá estaban haciendo los pagos, excepto cuando no lo hacían, le respondí, y luego estaba la segunda hipoteca, que nadie se molestó en mencionarme. La llamada se deterioró aún más hasta que Ryan finalmente sacó lo que claramente consideraba su arma definitiva. Mamá y papá dijeron: si no dejas esto inmediatamente, ya no serás bienvenido en la familia, ¿es eso lo que quieres? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, más pesada de lo que él podía imaginar. ¿Estaba dispuesto a perder a mi familia por esto? La respuesta se cristalizó con sorprendente claridad. La familia incondicional que creía tener no existía en realidad. Su amor y aceptación habían demostrado ser totalmente condicionales, dependientes de mi utilidad para ellos, de mi disposición a sacrificar mi propio bienestar por su conveniencia. Lo que quiero, respondí con calma, es una familia que me utilizara para cometer fraude y luego me amenazara con repudiarme cuando me protegía. Terminé la llamada y apagué el teléfono, permitiéndome pasar una noche dolorosa antes de continuar con el proceso. El grupo de apoyo que me recomendó Patricia se convirtió en mi salvavidas durante las semanas siguientes. Conocer a otras personas que habían sufrido una traición similar por parte de sus familiares me proporcionó la validación que necesitaba desesperadamente. Algunos tenían padres que les habían abierto tarjetas de crédito a su nombre desde la infancia, otros tenían hermanos que les habían robado la identidad para pedir préstamos o pagar servicios públicos. Sus historias me ayudaron a comprender que no estaba sola en esta dolorosa encrucijada de fraude y traición familiar. A través de sus experiencias, aprendí que establecer límites no destruía a mi familia, sino que era una respuesta a la destrucción que ya se había producido. Mi 31º cumpleaños pasó sin que mis padres ni mi hermano me felicitaran, algo que nunca antes había ocurrido. En lugar de una cena familiar, pasé la noche con amigos que me habían apoyado durante toda la dura prueba. Lisa organizó una pequeña reunión con tarta y unas palabras de ánimo. Así es como de verdad se demuestra el apoyo, me dijo. Las personas que respetan tus límites y tu bienestar. Por doloroso que fuera el distanciamiento familiar, el contraste entre su aprobación condicional y el apoyo auténtico de mis amigos resultó revelador. 3 días después de mi cumpleaños, recibí la notificación oficial de que la investigación por fraude contra la entidad hipotecaria continuaba su curso. La documentación que había proporcionado fue suficiente para justificar una revisión completa del proceso de solicitud, incluida la verificación de las firmas y la solicitud de entrevistas con todas las partes implicadas. Mi camino a seguir estaba claro, aunque el terreno seguía siendo difícil. Ya no esperaba que mi familia reconociera el daño que me habían hecho. Estaba reclamando activamente mi identidad financiera, independientemente de su aprobación o comprensión. La liberación que supuso darme cuenta de ello fue lo suficientemente poderosa como para sostenerme durante los difíciles meses que sabía que me esperaban. 3 meses después de la investigación por fraude, el banco envió una notificación formal a la propiedad de Willow Lane. Se iniciarían los procedimientos de ejecución hipotecaria, a menos que se pusiera al día la hipoteca en un plazo de 30 días. Con 6 pagos consecutivos impagados y sin respuesta a las notificaciones anteriores, la entidad crediticia había perdido la paciencia. Mi abogado me reenvió el documento en el que se explicaba que, mientras continuaba la investigación por fraude,
Se seguían los procedimientos de cobro habituales. Ryan llamó en pánico, la primera vez que lo hacía desde nuestro enfrentamiento. «Van a quitarte la casa», exclamó sin saludar. «Tienes que detener esto, Emma». «No puedo detener una ejecución hipotecaria por una hipoteca fraudulenta que nunca firmé», le expliqué. «¿Dónde está Jennifer durante todo esto? ¿No se supone que su trabajo es apoyar esta propiedad?» Su vacilación me lo dijo todo antes de que pudiera hablar. Jennifer se había ido a vivir con unos amigos temporalmente, ya que estaban pasando por algunos problemas de pareja debido al estrés financiero. Traducción. Jennifer había abandonado el barco que se hundía. Una conversación más reveló que se había mudado 2 semanas antes, llevándose la mayoría de sus pertenencias, y ofreciendo vagas promesas sobre reevaluar su relación una vez que se solucionaran los problemas económicos. El esquema piramidal se había derrumbado, como era de esperar, sin dejar ninguna fuente de ingresos para mantener su lujoso estilo de vida. Cuando le pregunté qué pensaban hacer nuestros padres al respecto, Ryan admitió que ellos también estaban pasando por dificultades financieras. La empresa de papá está reduciendo personal, y él está preocupado por su trabajo. El negocio de diseño de mamá ha disminuido significativamente, y ya casi se han agotado sus ahorros para la jubilación. El castillo de naipes se derrumbaba por completo, dejando al descubierto la fragilidad de los acuerdos financieros que parecían tan sólidos cuando utilizaban mi identidad como base. 2 noches más tarde, unos golpes inesperados en la puerta de mi apartamento revelaron la presencia de Ryan, que no se había afeitado y estaba visiblemente agotado. «¿Puedo pasar?», preguntó, sin mostrar su habitual confianza. Dudé antes de apartarme, manteniendo una distancia física que se correspondía con mi cautela emocional. «Jennifer se ha ido», admitió, dejándose caer en mi sofá. «¿De verdad? ¿Se ha ido?» «Ha dejado una nota diciendo que necesita centrarse en su crecimiento personal y no en las finanzas. Ya ha empezado a publicar fotos con un inversor tecnológico de San Francisco». Su evidente dolor, que en otro momento me habría llevado a consolarlo y apoyarlo de inmediato, ahora lo observaba con emociones encontradas. Por un lado, compasión, y por otro, conciencia de que estaba sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. «Siento que estés sufriendo», le ofrecí con sinceridad, pero no lamentaba que la relación hubiera terminado. «Te estaba utilizando, Ryan, igual que él hizo con la familia de su anterior novio». Él levantó la vista bruscamente. «¿Cómo sabes eso?» Su antigua compañera de piso, Melissa, me contó su patrón de comportamiento. Jennifer busca hombres vulnerables económicamente con recursos familiares que pueda explotar y, cuando esos recursos se agotan, pasa al siguiente objetivo. La expresión de Ryan pasó de la negación a la ira y, finalmente, a una devastadora aceptación. «He sido un idiota», susurró. Su vulnerabilidad podría haber debilitado mi determinación en otro momento, pero los meses de lucha me habían fortalecido. Cuando, inevitablemente, me preguntó si podía quedarse conmigo hasta que las cosas se estabilizaran, le negué rotundamente. «Me preocupas, Ryan, pero no puedo seguir con el patrón de enredos económicos. Tienes que encontrar tu propia solución a esta situación». Se marchó enfadado, pero quizá con una nueva comprensión de las consecuencias, algo de lo que nuestros padres le habían protegido toda su vida. El proceso legal siguió avanzando hasta una vista preliminar en el tribunal sobre las acusaciones de fraude. Mi abogado me representó, mientras que mis padres contrataron el suyo.
Las pruebas presentadas incluían un informe pericial que confirmaba la falsificación de la firma, los registros bancarios que mostraban el historial de pagos, y mi declaración jurada en la que detallaba la cronología del descubrimiento y los intentos de resolución. Desde la sala del tribunal, en la galería, observé los rostros de mis padres mientras el juez revisaba la documentación, quizá por primera vez. Parecía que comprendían realmente la gravedad de sus actos. Sus expresiones pasaron de la indignación a la preocupación cuando su abogado les susurró con urgencia algo tras los comentarios del juez sobre las claras pruebas de solicitud fraudulenta. Mientras esperábamos el veredicto preliminar, un movimiento inesperado llamó mi atención. Ryan entró en la sala y se acercó al estrado para solicitar la palabra tras consultar con los abogados. El juez le permitió declarar. «Necesito aclarar algo para que conste en acta», comenzó Ryan con voz temblorosa. Mi hermana Emma no sabía nada de esta solicitud de hipoteca. Nuestros padres hicieron este arreglo a petición mía para ayudarnos a conseguir una vivienda para mi expareja y para mí. Emma lo descubrió por casualidad y pasó meses intentando resolverlo en privado, dentro de nuestra familia. Su confesión conmocionó visiblemente a nuestros padres, que esperaban claramente que continuara con su complicidad en la versión que ambos compartían. La jueza señaló que su declaración se añadiría al acta y le agradeció su honestidad antes de anunciar su fallo preliminar. La investigación por fraude tenía suficiente fundamento para proceder a su resolución completa, con posibles implicaciones civiles y penales que se determinarían fuera del tribunal. Ryan se acercó a mí vacilante. «Sé que esto no lo arregla todo, pero es un comienzo hacia la verdad». Asentí con la cabeza, reconociendo la importancia de su decisión, sin ofrecer aún mi perdón. «Es importante que hayas hablado, gracias». Los miembros de la familia extensa que inicialmente se pusieron del lado de mis padres, comenzaron a ponerse en contacto conmigo después de conocer los detalles de la situación. La hermana de mi madre llamó para expresar su apoyo, y admitió que al principio había pensado que yo estaba exagerando por un simple acuerdo financiero familiar. «No tenía ni idea de que habían falsificado documentos en tu nombre», me dijo. «Eso es cruzar una línea que nadie debería aceptar, ni siquiera de la familia». Estas conexiones me proporcionaron un consuelo inesperado en un momento en que mis relaciones familiares inmediatas seguían tensas o rotas. Profesionalmente, comencé a reconstruir mi vida cuando la documentación del fraude permitió diferenciar entre la actividad crediticia legítima y la fraudulenta. Mi director me llamó para hablar de nuevo sobre el puesto de analista senior, esta vez con una mayor comprensión. «El equipo de seguridad ha revisado tu situación y reconoce que fuiste víctima de un robo de identidad. Tu gestión de la situación demuestra la integridad que valoramos en los puestos de responsabilidad. El ascenso vino acompañado de un aumento de sueldo que ayudó a compensar la tensión financiera de los meses anteriores. Mis especialistas en restauración de crédito estimaron que tardaría 2 años en recuperarme por completo, pero con la documentación del fraude en regla, pude solicitar un modesto préstamo para comprar un apartamento. 6 meses después, me mudé a mi propia vivienda, un pequeño pero perfecto apartamento de un dormitorio en un barrio animado. Sentí que había recuperado una parte de mi identidad y de mi futuro que me habían robado. Las llaves que tenía en la mano no solo representaban la propiedad de un inmueble, sino también la independencia financiera que había luchado por recuperar. Mientras colocaba los muebles en mi nuevo salón, recibí un mensaje de texto de Ryan. «Estoy orgulloso de ti. Espero que algún día me invitarás a tu casa.
Esa simple muestra de reconocimiento sugería una posible reconciliación en el futuro, pero en términos completamente nuevos, con límites y respeto que antes habían faltado. Las duras lecciones del año anterior me habían transformado. Ya no estaba dispuesta a sacrificar mi bienestar por la aprobación de los demás, ni a definirme por las expectativas de mi familia. La persona que ordenaba los libros en las nuevas estanterías era más fuerte, tenía más claro su valor, y no estaba dispuesta a aceptar condiciones en una relación que pusieran en peligro su seguridad o su dignidad. Un año después de presentar la denuncia policial, me senté otra vez en otra sala del tribunal, esta vez para la audiencia de resolución final. La sala del juez había sido sustituida por una sala de audiencias formal, y las discusiones preliminares por procedimientos legales vinculantes. Mis padres se sentaron con su abogado en una mesa, mientras yo lo hacía con Patricia en otra. Ryan ocupaba un asiento en la galería, situado a igual distancia entre nosotros, como manifestación física de su estado emocional. El año anterior había traído consigo importantes novedades. La entidad hipotecaria había completado su investigación por fraude y confirmado que los documentos de la solicitud contenían firmas falsificadas e información fraudulenta. Habían eliminado el préstamo de mi historial crediticio y transferido toda la responsabilidad a mis padres, que posteriormente se vieron obligados a vender la propiedad de Willow Lane en una venta rápida que aún dejaba un patrimonio negativo importante. Jennifer había desaparecido por completo de nuestras vidas, aunque ocasionalmente las redes sociales la mostraban con nuevos acompañantes en entornos lujosos, repitiendo ya su patrón con nuevos objetivos. El juez entró y el procedimiento comenzó con un resumen de las conclusiones. El lenguaje formal despojó a la situación de su complejidad emocional, reduciéndola a hechos sencillos: falsificación, fraude financiero, robo de identidad y los daños resultantes. Mi abogado presentó pruebas del impacto financiero que había sufrido: denegación de solicitudes de vivienda, aumento de los costes de alquiler, pérdida de oportunidades de promoción, aumento de los tipos de interés y gastos médicos por afecciones relacionadas con el estrés. Cuando me preguntaron si quería hacer una declaración como víctima, me acerqué al estrado con unas notas preparadas, pero acabé hablando con el corazón. Su señoría, el daño financiero está ampliamente documentado, pero lo más difícil de cuantificar es la destrucción de la confianza cuando las personas que deberían protegerte te explotan. Cuando descubrí este fraude, pasé meses tratando de resolverlo en privado para preservar las relaciones familiares y protegerme a mí mismo. Esos esfuerzos se toparon con justificaciones, desestimaciones y, en última instancia, con amenazas de repudio si no sacrificaba mi futuro financiero para mantener el estilo de vida de la novia de mi hermano. Hice una pausa para recomponerme antes de continuar. No inicié acciones legales en busca de venganza, sino de protección. Necesitaba el reconocimiento formal de que lo que había sucedido estaba mal, no se trataba solo de un inconveniente o algo incómodo, sino que era fundamentalmente incorrecto. Sin ese reconocimiento, no habría una resolución significativa ni podría reconstruir mi vida. El juez me dio las gracias y luego invitó a mis padres a dirigirse al tribunal. Mi padre habló primero, con su confianza habitual disminuida. Cometimos un terrible error, reconoció con la voz entrecortada. Nos convencimos a nosotros mismos de que estábamos ayudando a nuestro hijo, de que el fin justificaba los medios. No consideramos todas las implicaciones para Emma porque asumimos que podríamos hacer frente a nuestras obligaciones financieras sin que ella se viera afectada. Mi madre,
Por su parte, permaneció en silencio, con los pañuelos apretados en la mano y la mirada baja. Entonces, inesperadamente, Ryan pidió permiso para dirigirse de nuevo al tribunal. Asumo una gran responsabilidad en esta situación, afirmó con claridad. Presioné a nuestros padres para que me ayudaran a conseguir una vivienda que impresionara a Jennifer, sabiendo que mi situación financiera no me lo permitía, aunque yo mismo falsifiqué documentos. Era plenamente consciente del acuerdo y me beneficié directamente de él. Debo afrontar las consecuencias adecuadas junto con ellos. La asunción voluntaria de responsabilidad de mi madre dejó visiblemente atónitos a mis padres. La jueza consideró todas las declaraciones antes de dictar sentencia. Mis padres se enfrentarían a la obligación de restituir todos los daños económicos documentados, así como los costes legales asociados. En lugar de ir a la cárcel, se les concedió la libertad condicional con la condición de completar programas de asesoramiento financiero y cumplir estrictamente un calendario de pagos de restitución. La sentencia incluía prohibiciones permanentes de acceder a mi información financiera y la obligación de comunicar a ninguna institución financiera en la que tuvieran cuentas que habían sido víctimas de un fraude. Al salir del juzgado, Ryan se acercó con cautela y me dijo: «Lo que dije allí lo dije en serio. Yo soy igualmente responsable y nunca te he pedido perdón como es debido. Lo siento de verdad por el dolor y las dificultades que te causé». Su sinceridad parecía genuina, aunque la reconciliación requeriría algo más que palabras después de una traición tan profunda. Los meses siguientes trajeron una solución práctica a medida que se aplicaba la sentencia. La propiedad de Willow Lane se vendió por mucho menos de lo que quedaba de hipoteca. Mis padres liquidaron sus inversiones para saldar el saldo restante y comenzar a hacer los pagos de restitución. Los especialistas en restauración de crédito continuaron trabajando para reparar mi perfil financiero, logrando avances constantes a medida que se eliminaban las cuentas fraudulentas y se añadía el historial positivo legítimo. 6 meses después de la sentencia judicial, me aprobaron una hipoteca para un encantador apartamento en el barrio que había elegido antes de que el fraude arruinara mis planes. Al cruzar por primera vez la puerta de mi casa, una puerta que había abierto con las llaves de una propiedad a mi nombre, comprada con mi crédito legítimo, se me llenaron los ojos de lágrimas de satisfacción y reivindicación. Este hito no solo suponía la adquisición de una propiedad, sino también la recuperación del control sobre mi identidad financiera. Mi carrera también recuperó impulso gracias a la clarificación de mi historial crediticio y a la documentación del fraude. Así, superé las comprobaciones de antecedentes necesarias para el puesto de analista senior que me habían denegado inicialmente. El ascenso implicó un aumento de sueldo y el reconocimiento profesional de mi experiencia financiera. No se me escapó la ironía. Mi familia había cometido un fraude financiero contra la persona cuya carrera se centraba en el análisis financiero y la integridad. El avance profesional más significativo llegó por un canal inesperado, después de compartir mi experiencia en una entrevista anónima para un artículo de una revista financiera sobre el robo de identidad familiar. Me invitaron a participar en un programa educativo de divulgación en el que hablé en talleres comunitarios sobre cómo reconocer y prevenir el robo de identidad. Así pude transformar mi dolorosa experiencia en protección para otros. A menudo, los participantes se acercaban a mí después para compartir historias similares, muchos de ellos sin haber tomado nunca medidas para hacer frente a la explotación financiera familiar. Me has ayudado a comprender que no estoy sola, y que establecer límites no es traicionar a la familia,
sino exigir el respeto básico que todo el mundo merece, me dijo una joven después de un taller. Ayudar a los demás resultó ser muy sanador mientras reconstruía mi propia vida y mis relaciones después de meses de distancia. Ryan me invitó a tomar un café. Llegó temprano y ya estaba sentado con 2 tazas cuando entré en la cafetería. He estado en terapia, me dijo después de los saludos iniciales. Trabajando para entender por qué he dependido de los demás para resolver mis problemas en lugar de desarrollar mi responsabilidad. Su concienciación personal marcaba un cambio significativo con respecto al hermano que había abusado de mi crédito. He empezado un nuevo trabajo, continuó. Es un puesto básico de atención al cliente, nada glamuroso, pero es estable, y por primera vez, soy completamente independiente. Su modesto orgullo y su genuina independencia parecían más saludables que su anterior patrón de planes grandiosos que dependían de los recursos de los demás. Al despedirnos, me entregó un sobre que contenía el primero de los pagos mensuales de reembolso, independientes de la restitución ordenada por el tribunal a nuestros padres. No arregla lo que pasó, reconoció, pero sí asumir la responsabilidad. El gesto representaba un primer paso tentativo hacia la reconstrucción de la confianza, y una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la explotación. Tras el encuentro, reflexioné sobre las relaciones que podrían salvarse, y las que podrían alterarse para siempre por las decisiones tomadas durante este doloroso capítulo de nuestra historia familiar. 2 años después de descubrir la hipoteca fraudulenta, estaba en mi cocina preparando el brunch para Lisa, y 2 amigos cercanos que me habían apoyado durante toda la dura prueba. La luz del sol entraba por las ventanas que yo había elegido, iluminando un espacio que simbolizaba tanto mi independencia financiera recuperada como mi crecimiento personal. Había sido un camino agotador, pero transformador. El tribunal ordenó a mis padres que me pagaran una indemnización, que habían ido pagando regularmente para compensar los daños económicos sufridos. Más importante que el dinero era el proceso de curación personal y de ciertas relaciones familiares. Ryan y yo mantuvimos el contacto, y quedábamos una vez al mes para tomar un café o comer. Su transformación resultó ser genuina y permanente. Llevaba 18 meses en el mismo trabajo y había conseguido un ascenso a jefe de equipo. Su apartamento era modesto, acorde con sus posibilidades, y había comenzado a construir un historial crediticio legítimo con una tarjeta asegurada y una gestión cuidadosa. Lo más revelador era su nueva relación con Amy, una maestra de infantil cuya calidez y autenticidad contrastaban fuertemente con el materialismo manipulador de Jennifer. Cuando Ryan nos presentó, su interés genuino por mi trabajo en finanzas y sus preguntas respetuosas sobre límites financieros saludables, demostraban unos valores acordes con la responsabilidad de la edad adulta. La situación con mis padres evolucionó de manera más gradual. 6 meses después de la vista judicial, recibí una carta manuscrita de mi madre, la primera comunicación desde entonces. No espero que me perdones, escribía, pero necesito que sepas que reconozco el enorme daño que te causamos. El programa de asesoramiento me ha ayudado a comprender. Espero que me perdones, pero necesito que sepas que reconozco el tremendo daño que te causamos. El programa de terapia me ha ayudado a comprender lo profundamente que violamos tu confianza y tu autonomía. Me siento profundamente avergonzada y lo siento mucho. La carta continuaba reconociendo los patrones que habían permitido la dependencia de Ryan y que habían llevado a la devastadora decisión de utilizar mi identidad. Aunque no respondí de inmediato,
Conservé la carta como posible punto de partida para una futura reconciliación. 3 meses más tarde, accedí a reunirme con mis padres en un restaurante tranquilo a medio camino entre nuestras casas. La conversación fue incómoda, pero necesaria, con momentos de arrepentimiento genuino que afloraban a través de su incomodidad. Nos gustaría reconstruir alguna relación contigo, en los términos que te parezcan adecuados, dijo mi padre con cautela. Si te sientes cómodo con esos términos, perfecto, respondí. Requerirá respeto absoluto por mis límites, financieros y de otro tipo. No más obligaciones familiares que anulen mi consentimiento o mi autonomía. Asintieron con seriedad. Las duras lecciones sobre las consecuencias, aparentemente, habían calado en décadas de patrones arraigados. Establecimos un contacto cauteloso. Felicitaciones navideñas, llamadas telefónicas ocasionales, y con el tiempo, breves visitas en lugares públicos. La relación nunca volvería a ser la misma, pero con el tiempo se fue creando un nuevo equilibrio. Lo más importante para establecer esta nueva base fue mi regla de oro: nunca más enredos financieros, ni préstamos, ni avales, ni ayuda temporal que pudiera comprometer mi seguridad, que tanto me había costado conseguir. Les expliqué durante una difícil conversación que el amor y el respeto requieren respetar los límites. Si vuestro amor depende de que sacrifique mi seguridad por las exigencias de la familia, entonces no es amor verdadero. Mi proceso de sanación traspasó el ámbito de las relaciones familiares. El grupo de apoyo que Patricia me había recomendado se convirtió en una parte significativa de mi vida, pasando de ser un lugar donde recibía ayuda a otro donde ofrecía orientación a nuevos miembros que se encontraban en situaciones similares. Ver a otros progresar desde la devastación inicial hasta el empoderamiento reflejaba mi propio viaje y reforzaba sus enseñanzas. Mi trayectoria profesional tomó un rumbo inesperado cuando desarrollé una serie de talleres sobre educación financiera y establecimiento de límites. La universidad comunitaria local me invitó a impartir sesiones nocturnas en las que los estudiantes iban desde jóvenes adultos que estaban estableciendo su independencia, hasta personas mayores que se estaban recuperando de la explotación financiera. La salud financiera requiere tanto conocimientos prácticos como límites emocionales, se convirtió en el lema de cada curso. Entender el interés compuesto es importante, pero también lo es reconocer cuando las relaciones agravan el daño a través de la manipulación financiera. El crecimiento personal también se manifestó en otras áreas. Empecé a salir con Michael, un ingeniero arquitectónico cuyo respeto por los límites y la transparencia en las finanzas indicaban que teníamos unas relaciones saludables. A diferencia de relaciones anteriores, en las que había dudado en hablar directamente de dinero, con Michael podía compartir abiertamente tanto mis objetivos financieros como la experiencia que había moldeado mi actitud vigilante respecto a los límites financieros. ¿Qué te pasó?, me preguntó después de escuchar toda mi historia. Tu respuesta no solo fue autoprotección, sino también valentía. Su perspectiva me ayudó a replantearme mi experiencia, no como un fracaso familiar, sino como un asunto de integridad personal. Una luminosa mañana de sábado, 2 años y medio después de mi primer encuentro con él, recibí un mensaje de Ryan pidiéndome que nos reuniéramos en nuestra cafetería habitual. Llegó con Amy. Ambos parecían nerviosos y emocionados a la vez. Queríamos que fueras la primera en saberlo, comenzó Ryan, buscando la mano de Amy. Estamos comprometidos, dijo Amy mientras me mostraba el modesto pero precioso anillo. Ryan añadió. Y estamos llevándolo bien.
Nos han concedido una hipoteca que podemos pagar con nuestros ingresos reales combinados. El orgullo en su voz no provenía de la extravagancia, sino de los valores de legitimidad y responsabilidad que había adoptado finalmente a sus 30 y tantos años. No estaría aquí sin lo que hiciste, admitió más tarde, cuando Amy se apartó un momento. Por doloroso que fuera, me obligaste a madurar de una vez por todas al negarte a seguir ayudándome. Esa misma semana, me reuní con una joven llamada Sofía que se había puesto en contacto conmigo después de asistir a uno de mis talleres de educación financiera. Sus padres le habían abierto tarjetas de crédito a su nombre durante la universidad, lo que había provocado que acumulara una deuda considerable que no descubrió hasta que solicitó su primer apartamento. No sé qué hacer, me explicó entre lágrimas. Dicen que les traiciono si discuto los cargos, pero mi crédito está destruido. Escuchar su historia, tan dolorosamente similar a la mía, me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. Déjame contarte lo que he aprendido. Empecé a compartir mi viaje de víctima a defensora. La autonomía financiera no es egoísmo, los límites no son traición, y el amor familiar que exige tu autodestrucción es amor, como comentamos. Mientras discutíamos los pasos prácticos para su situación, reconocí el profundo regalo que se escondía en mi dolorosa experiencia, la capacidad de ayudar a otros a navegar por terrenos similares con el mapa que yo había creado a través de mi propio y difícil viaje. El camino a seguir siempre llevaría las marcas de lo sucedido, pero esas cicatrices se habían convertido en fuentes de sabiduría en lugar de simples recuerdos dolorosos. Había descubierto que la verdadera familia, ya sea biológica o elegida, respeta los límites en lugar de explotar las vulnerabilidades. Que el amor sin respeto es simplemente manipulación con un disfraz convincente, y que reconstruirse a partir de la traición, aunque sea doloroso, crea cimientos mucho más fuertes que los que nunca han sido puestos a prueba. ¿Alguna vez has experimentado que un familiar se aprovechara de tu confianza o de tus recursos? ¿Qué hiciste para protegerte a ti mismo? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar saber que establecer límites no es egoísta, sino esencial para tener relaciones sanas. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que tu autonomía financiera merece la pena protegerla, independientemente de quién la ponga en peligro.